Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. Hoy vamos a tener el tema de tumores de mama en niñas que presentan la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos este día jueves 3 de diciembre del año 2020. Y va a presentar este tema el doctor y académico Rubén Álvarez Solís. El doctor Álvarez Solís es médico pediatra y cirujano pediatra, es miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, es máster en educación médica, autor de múltiples artículos científicos y de historia, es profesor de pregrado, posgrado y la subespecialización en cirugía pediátrica. Adelante, doctor Álvarez. Muy buenos días. Muchas gracias a Médicos Unidos y a la Academia por la oportunidad de presentar este tema que nos apasiona y que tuvimos la oportunidad de poder realizar e investigar con un grupo de residentes en el Hospital del Niño, Dr. Rodolfo Nieto Padrón. ¿Se está compartiendo? Sí, Rubén, sí se ve. Perfecto, ok. Bien. ¿Cuál es la importancia de los tumores de mama en los adolescentes, en las niñas? Pues la importancia es que nosotros siempre hemos tenido en cuenta que la pubertad se enmarca, o la adolescencia se enmarca, con el principio de la menarca o la primera menstruación, y desde ahí se ha empezado a hacer los cambios hormonales y los cambios sexuales a partir de ese signo que es la menstruación. Pero evidencias científicas demuestran que la telarca es mucho tiempo antes que la menstruación, como podemos nosotros ver en esta gráfica. La telarca se puede presentar incluso desde los 9, incluso el 2% a los 8 años, que la telarca es los principios del crecimiento mamario en una niña normal. Cuando el aumento o el crecimiento mamario sucede antes de los 8 años, o incluso a los 8 años, nos invita a pensar en una pubertad precoz. Pero bueno, esta gráfica nada más es para identificar y ejemplificar que la telarca sucede antes que la menarca, y es importante entonces el crecimiento mamario o como un principio de la pubertad o de la adolescencia, la etapa de la adolescencia en la mujer. En contraste con la glándula mamaria de mujeres adultas, la patología de la glándula mamaria en niños y adolescentes rara vez requiere tratamiento quirúrgico. Esto lo dijo Bauer en el Journal Pediatric Surgery en 1976. Lo que quería decir es que rara vez se opera un tumor de mama en niñas. Y pues nuestra experiencia ha venido a demostrar todo lo contrario. En la mayoría de los casos, un tumor de mama en niña debe de ser operado quirúrgicamente. La patología de la glándula mamaria, si hay buena comunicación y con los padres y las hijas, en realidad siempre es de preocupación. Aunque es una patología muy rara, provoca mucha ansiedad entre la familia, entre los padres, a veces en la misma niña. Cuando existe esa comunicación, pues rápidamente son llevados a la consulta, y cuando el pudor o el temor, el miedo, la incertidumbre, el no saber qué está ocurriendo, la niña no comunica a sus padres, pues puede tardar un poco más la identificación de un tumor que pudiera requerir tratamiento quirúrgico oportunamente. Con el impacto que ha tenido
la influencia de la información sobre la prevalencia de cáncer de mama o la presencia de cáncer de mama en mujeres adultas, siempre una bolita o un pequeño nódulo o un tumor en una mama, en una niña, pues causa alarma y causa llamar la atención tanto en las niñas como en los padres. Y entonces, pero sin embargo, la prevalencia, según reportes de la literatura, es muy baja para poder decir que una niña pudiera tener cáncer de mama. Y se reporta un 3.2% de prevalencia de cáncer de mama en adolescentes, que es muy raro. Bien. El objetivo de esta plática para todos ustedes es conocer un panorama general de lo que son los tumores de mama en adolescentes y niñas. Y posteriormente les voy a presentar una serie de casos que nosotros pudimos tener en nuestro hospital. Una serie donde tuvimos nosotros la intención de identificar si los tumores de mama en niñas son malignos o son benignos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tipo de tumores son los que estamos teniendo? De modo general y como recordar nuestra embriología, a la sexta semana de gestación empiezan los primordios de lo que va a ser la glándula mamaria. La glándula mamaria, que vemos que es de origen ectodérmico y tiene sus líneas mamarias donde pudiera empezar a crecer. El desarrollo o la evolución de la embriología de la mama es bien conocida. Nada más para recordar, lo más importante es las etapas progresivas del desarrollo, donde vemos cómo va el crecimiento en un recién nacido, cómo va el crecimiento en la infancia, cómo va el crecimiento al inicio de la pubertad, y cuando empiezan los cambios hormonales, pues empieza el desarrollo de lo que es la glándula con el pezón, y el tamaño de la glándula se va formando durante la adolescencia. La anatomía, es importante conocer para un cirujano la anatomía, sobre todo en los adultos, pues tienen que hacer mastectomías. Para nosotros nada más de recordarles que la anatomía de la glándula mamaria es un conjunto de glándulas que se encuentran inmersas en tejido adiposo, tejido graso, por delante de la fascia o de la aponeurosis del pectoral mayor, la cual puede ser del crecimiento o el desarrollo, puede ser variable dependiendo de la constitución y del impulso hormonal. Se forma a partir de la línea axilar anterior, delimitado, ¿verdad? A partir de la línea axilar anterior y de la línea paraesternal que va a formar una limitación. El crecimiento puede ser variable e influido a nivel hormonal. La fisiología, nosotros para el desarrollo, en crecimiento y desarrollo, para las niñas tenemos que hacer una evaluación del estadio del desarrollo normal que debe de tener la glándula mamaria. Y para eso está la escala de desarrollo de Tanner, que va desde el estadio 1 hasta el estadio 5, que es el contorno final. Eso nomás para tener como referencia que se debe evaluar el desarrollo, sobre todo cuando se presentan estas pacientes con esta patología. La fisiología de la glándula sabemos que están influenciados principalmente por las hormonas que son los estrógenos y la progesterona, que empezando los ciclos menstruales a partir de la adolescencia o la pubertad, empiezan a producir más estrógenos y con eso el desarrollo de lo que son las glándulas, los conductos galactóferos, el pezón, etcétera, etcétera. Pero por supuesto, es muy diferente una glándula mamaria a nivel de la niñez o de la adolescencia que una glándula mamaria en una mujer adulta y que tenga lactancia o que esté embarazada, porque son otras hormonas que van a influir para el desarrollo de las glándulas y producción de leche. La patología mamaria en la población infantil se puede dividir en tres partes. Una son las que vienen de nacimiento, las congénitas. Otras son anomalías del desarrollo que pudieran presentarse durante el transcurso de la evolución de la vida y del crecimiento de la niña. Y la otra es
las lesiones adquiridas, que podrían decirse que podrían ser durante la etapa de crecimiento y desarrollo de la niña también, pero son adquiridas. Bien, para mencionar así nada más brevemente o ver un panorama general de lo que son los tumores mamarios, recordemos los que son algunos de ellos, como ejemplo las congénitas, la politeria o polimatia, que consiste en las glándulas mamarias que son numerosas o numerosas glándulas mamarias, que podrían ser 3 o 4, alguna más pequeña, otra más grande. Estas anomalías son muy raras, generalmente no las encontramos, pero pudieran existir. La otra anomalía es la amastia o atelia, que quiere decir la amastia que no hubo desarrollo de una mama, a veces relacionado con el síndrome de Poland, o la atelia que no tiene pezón, también se puede presentar. Es muy raro encontrarlos y en nuestra investigación de nuestro hospital no hemos encontrado una. Y algunas otras variantes morfológicas que pudieran presentarse que no tienen importancia por la rareza que pudieran hacer presentar. Hay otras alteraciones que son las fisiológicas, por ejemplo, la telarquía. La telarquía es el crecimiento mamario. Fisiológicamente se desarrolla en dos partes, que sería la neonatal y la pubertad, que es desde el punto de vista fisiológico. Cuando un bebé nace, una bebé que es niña, por el desarrollo por el paso de las hormonas, ya sea a nivel placentario o a nivel que la niña está con lactancia materna, pudiera tener paso de hormonas y la prolactina y producir un poquito de crecimiento mamario. Inclusive hay niñas que pudieran tener secreción de leche. Entonces, lactancia, podrían salir un poquito de leche. Eso se presenta durante los neonatos y es producto del paso de las hormonas de la madre a la bebé, pero desaparece inmediatamente después, es pasajero y no tiene importancia. Ahora, la telarquía puberal, pues a veces llama la atención el crecimiento a veces que pudiera ser disparejo o no normal, o que pudiera tener alguna deformidad o quizás a los primeros primordios. Y estos tipos de alteraciones que es apenas cuando está empezando el brote de la glándula mamaria, pudiera llamar la atención y que nos lleven a consulta, pero es algo completamente normal, solo hay que esperar para que el crecimiento se desarrolle normal. Por otro lado, la ginecomastia, que es el crecimiento mamario, pues la ginecomastia generalmente se presenta en varones. La ginecomastia no se supone que no debería existir crecimiento mamario en varones. En la actualidad está sucediendo algunas cosas influidas por hormonas, como por ejemplo algunos alimentos procesados que pudieran utilizarse en ejercicio físico para mejorar la condición física o el crecimiento muscular, y algunas de esos tipos de alimentos especiales que toman los muchachos cuando hacen ejercicio pudieran tener hormonas y eso les crea cierto crecimiento mamario. También es una cosa de llamar la atención. Nosotros hemos tenido 1 o 2 casos quizás en adolescentes con un crecimiento mamario de varón, perdón, pero en esta situación se suspende el ingreso del vínculo hormonal y el desarrollo el crecimiento de la glándula mamaria vuelve a la normalidad. Pero es algo que se puede llegar a presentar el crecimiento mamario en un varón. Otra de las alteraciones fisiológicas es la simetría mamaria. Sin embargo, cuando es en las primeras épocas de la pubertad o la adolescencia, en los primeros años, no hay de llamarle atención, sino hay que esperar el crecimiento completo hasta los 16, 17 años o 18 años de la glándula mamaria completa para ver qué tanto es la simetría. En dado caso, para ahí tendría que participar el cirujano plástico si estuviera muy asimétrica. La atrofia mamaria, que no haya crecimiento, son situaciones muy raras, que se atrofie una glándula mamaria. Y la hipertrofia mamaria juvenil, pues siempre es de llamar la atención, oiga, que le está creciendo una más que una menos, y también lo llevan a consulta.
es nada más darle tranquilidad, seguridad de que su desarrollo está siendo normal y esperar hasta que cumpla los 17 y 18 años que la glándula mamaria termine su crecimiento para ver si se emparejan las dos glándulas. Otras lesiones que hemos visto con suma frecuencia son las lesiones inflamatorias o las lesiones que se acompañan adquiridas en la vida, como son los abscesos, que pudieran ser por un golpe o por alguna infección, hematomas, fibrosis postquirúrgica, cambios fibroquísticos, galactosele, hematopoiesis extramedular y necrosis lipoidea. Pero estas lesiones de glándula mamaria generalmente son raras. Masas benignas primarias. Vamos a hablar de las glándulas mamarias como las que es en adolescentes y en niñas, las principales masas que nosotros nos vamos a encontrar son las benignas. Y pueden ser desde un lipoma, que puede ser crecimiento de una glándula sudorípara o adenosis mamario. Puede haber crecimiento de pilomatrixoma, que es un tumor de pelo y matriz de pelo, por eso se le con bastante grasa y se le llama un pilomatrixoma, el fibroma, un lipoma, que podría ser crecimiento de grasa, sobre todo en las personas o las niñas obesas. Otra de las alteraciones que hemos encontrado son los hemangiomas, malformaciones linfáticas crísticas, malformaciones linfáticas venosas, el fibroadenoma, que es la patología más frecuente y sucede casi en el mayor de las frecuencias en adolescentes. Tumores filoides benignos. El tumor filoide es un crecimiento sarcomatoso que pudiera ser benigno o maligno, pero en determinado momento se tiene que llamar a patología para ver si no tiene malignidad. De las masas malignas primarias en patología de adolescentes. Ahí es donde queríamos llegar, pues realmente las que nosotros esperamos encontrar sería un adenocarcinoma, un cistosarcoma filoides, linfomas y rhabdomyosarcomas que se han reportado en la literatura. Pero realmente las masas malignas son muy raras, no se encuentran con suma facilidad. Otras masas malignas secundarias como metástasis podríamos encontrar como linfomas, una metástasis de leucemia y de otros tumores como el osteosarcoma, el neuroblastoma, que se pueden presentar. Bien. Dentro de las anormalidades de desarrollo, como ya les había mencionado, está la telarquía puberal, que nada más el tratamiento es observar signos de pubertad precoz, cuando sobre todo es antes de los 8 años de edad. La polimastia, que aquí, en dado caso que se encuentre una glándula mamaria accesoria o en las líneas mamarias o fuera de ellas, el tratamiento necesariamente es quirúrgico. La mastia, aquí por supuesto entraría el cirujano plástico para ver la forma de poder hacer una reconstrucción o una plastía de la glándula mamaria, así como la deformidad tubular. La hipertrofia mamaria juvenil, que es una cosa muy frecuente, la preocupación por un crecimiento anormal. No existe un tratamiento hormonal porque no se le puede quitar el tratamiento hormonal a una niña, pero sí se recomienda a veces cuando hay un crecimiento anómalo, una resección de la glándula mamaria una vez que se ha terminado la etapa de la pubertad. Bien. Siempre el temor del cáncer de mama, con la gran influencia de los medios y afortunadamente la prevención y la detección temprana que se están haciendo, sobre todo en mujeres adultas, ha invadido también a los adolescentes y ya la exploración de las mamas en adolescentes ya es algo también que se está haciendo y entonces eso ha impactado para que cualquier tumorcito, cualquier mola, cualquier anormalidad en el desarrollo de la glándula mamaria, lo lleven a consulta, lo comuniquen a sus padres o tengan que acudir a consulta para su solución quirúrgica o ver qué es lo que tienes y sobre todo por la angustia o el temor de que vaya a ser un cáncer de mama. Aunque el cáncer es raro en los adolescentes, muchas tienen un temor excesivo por la gran difusión del cáncer de mama en adultos. Entonces, es una cosa que siempre impacta y preocupa a los familiares.
Hay casos de cáncer de mama muy sonados, como el caso de Chrissy, que es muy raro, ¿verdad? Una niña de 8 años de edad que tuvo cáncer de seno. Y los medios hicieron uso de esto, lo difundieron, y entonces la preocupación aumenta o aumentó. Esto fue en el año 2015. De tal manera que pues ha favorecido un adecuado acudir al médico de forma oportuna para prevenir cualquier cosa que pudiera ser un cáncer, aunque ya les dije que es muy, muy raro que una niña pueda tener cáncer de mama. Bueno, entonces con todo eso nosotros quisimos saber cuáles son la posibilidad de que nosotros encontremos cáncer de mama en las niñas que hemos operado en el Hospital del Niño, donde yo trabajo, y realizamos un estudio. El estudio fue durante 28 años, hicimos un estudio, resultado preliminar en el 2011, pero terminamos este estudio juntando 82 casos en el 2017. Se hizo un estudio de una serie de casos, se analizaron la edad al diagnóstico, que incluyeron desde recién nacido hasta los 18 años, el lado afectado, tiempo de evolución, los signos y síntomas asociados, los exámenes de laboratorio que se utilizaron para analizar y comparar lo que hay en la literatura con lo que nosotros hemos hecho. Bien, nosotros encontramos los siguientes resultados. Encontramos que tuvimos 82 pacientes de tumor de glándula de Maria. El rango de edad fue de 6 meses hasta los 16 años, un promedio de 13 años de estudio, de, de presentación. En cuanto a la localización, 43 afectaron más la mama izquierda y 29 la mano derecha, y 10 fueron bilaterales. El tiempo de evolución de la masa mamaria en promedio de todos los pacientes fue de 12 meses, casi un año el tiempo promedio. Es de llamar la atención que nosotros siempre para hacer una cirugía en los tumores de mama, para el abordaje, tenemos que mandar estudios de laboratorio. Y pues no tenemos incluido, ¿verdad? Otros estudios más que los más básicos, como es la biometría hemática, TP, TPT. Y entonces, de las alteraciones que encontramos, solo en 3 casos presentaron leucocitosis mayor de 12,000. Y estas fueron relacionadas en niñas con 2 hematomas y una con absceso. Un caso tuvimos con leucopenia leve que fue asociado a una metástasis por infiltración por leucemia. Y en ningún caso encontramos anemia y tampoco hubo necesidad de hemotransfusión transoperatoria ni posoperatoria. Esto habla de la bondad que hay de operar un tumor de mama en niñas, que no son cirugías como las cirugías de mama en adultos o en adultos, en mujeres, en las que se tiene que hacer una resección de la cadena ganglionar, ¿verdad? Sino que en las niñas es más conservador y nosotros tenemos que siempre tratar de dejar una estética bonita para la evolución y el futuro de la niña, de tal manera que son diferentes tipos de cirugía. Igualmente, la mastografía está muy avanzada, muy desarrollada y es la punta de lanza para hacer diagnóstico de cáncer de mama, de tal manera que la mastografía, por tener una sensibilidad del 98.5% y una especificidad del 98%, es uno de los métodos más utilizados para hacer diagnóstico de cáncer de mama. Pero estamos hablando de la mujer adulta. Bueno, pues aquí en este estudio quiero decirles a ustedes que la mayoría, todos los pacientes, solo se les realizó ultrasonido, no se les realizó mamografía y no hubo necesidad. Nosotros en el hospital, el ultrasonido fue el método auxiliar de diagnóstico más utilizado y es la que nos daba la consistencia de la tumoración, si era quística, si era sólida, si era líquido, y todo eso durante la cirugía poder intervenir al paciente.
También hay algunos estudios donde presumen o prefieren que se debe de hacer el BAF, que es la biopsia por aspiración con aguja fina, para evitar, en dado caso, la diseminación si fuera un cáncer, sobre todo en mujeres adultas. Hay algún estudio por ahí reportado donde se habla del BAF o de la biopsia de preferencia en tumores de mama en niñas. Sin embargo, nosotros en nuestro hospital no lo vimos adecuado ni necesario por la baja frecuencia de cáncer y en realidad no hacemos BAF, no hacemos biopsia por aspiración con aguja fina porque realmente no es necesario en las niñas. En las adultas, en las mujeres donde sospecha cáncer, siempre se recomienda primero una BAF. Bien, entonces el ultrasonido fue lo que nosotros hicimos más. De nuestros resultados, y aquí viene lo interesante, la mayoría de nuestros pacientes presentó dolor, que fue la causa que los llevó como síntoma. Estos son los síntomas relacionados en nuestra serie de casos. Encontramos en 41 pacientes el dolor, habían algunos cambios de coloración que era de preocupación, en 9 casos, algunos eran realizados por diferentes pomadas o ungüentos que eran aplicados antes de llevarlo a la consulta y entonces el cambio de color era por otra cosa. Inversión en el pezón encontramos en 9, también por la preocupación y niñas muy pequeñas. Piel de naranja encontramos en 1 caso. Fiebre, 2 casos. Congestión venosa, 4. Sangrado cutáneo, 3. Secreción del pezón, 7. Inflamación, que es lo característico. Rubor, calor, dolor en 4 casos. Relacionado en absceso en 1 o 2 casos. Y asintomáticos, 26 casos. Pero asintomáticos quiere decir que no tenían ningún síntoma. Pero todos, el 100% de las pacientes, el principal síntoma fue la masa tumoral, una bolita. Y eso fue por eso que nos llegó. Entonces, realmente los criterios de inclusión fue que fuera un tumor o una masa quien estudie. Y por eso están incluidos todos con una masa. De los resultados que encontramos, todos lo mandamos a patología y estos fueron los resultados que encontramos. Como pueden ustedes observar, la mayoría fueron tumores benignos. Encontramos fibroadenomas en el 48% y adenofibroma en el 7%. La diferencia entre fibroadenoma y adenofibroma es nada más las características del tumor, que si predomina la fibra o si predomina las glándulas. Si predomina las glándulas, entonces decían que era un adenofibroma. Nada más un poco de semántica que manejaban los patólogos, pero en realidad podríamos considerar que los dos son fibroadenomas, de tal manera que el tumor más frecuente en las adolescentes son los fibroadenomas mamarios. También encontramos 9 casos de resección de tejido o glándulas mamarias accesorias. Esto fue por patología. 2 casos de mastopatía fibroquística y si ustedes observan, encontramos también absceso mamario. Esto relacionado con golpes, con violencia familiar. A veces no dicha por los propios padres, que llegaron hasta el quirófano y ahí antes de hacer la incisión se le hace la punción para ver si era absceso o no era absceso y realmente era un absceso. Pero realmente ahí el antecedente era un golpe traumático. Tuvimos una niña también, Valentina, de una niña de 2 años, que tenía un absceso mamario. Esa niña, la relación con el absceso era una osteomelitis de costilla. Un caso muy interesante. No había fractura, solo había datos de una pequeña lesión en la costilla y se fue mandado con los traumatólogos y ortopedistas y infectología y era una osteomelitis de costilla. Un hematoma postraumático también de su situación de un trauma o golpe. Tuvimos 4 casos de adenosis, que es crecimiento, como está cerca de la axila y de las glándulas sudoríparas,
hay un crecimiento excesivo de glándulas sudoríparas y forman un tumorcito, y tuvimos 4 casos operados. Hemangiomas capilares, tuvimos 2, que también se les hizo resección. Granulomas, quistes simples, galactocele, tuvimos un caso. Adenoma tubular, un caso. Y aquí viene lo interesante. Tuvimos 2 casos de tumor maligno en adolescentes, en púberes, y fueron metástasis de leucemia mieloide, un caso. Ese es el caso maligno que tuvimos. Tuvimos metástasis de una leucemia. Y el segundo caso, sí. Nosotros quitamos el tumor y lo mandamos y nos reportan, pensamos ya por las características que tenía, que era un cistadenoma filoides. Lo mandaron a analizar patología y corroboró lo que nosotros habíamos sospechado. Era un tumor filoide maligno. Se llevó a oncología, se le dio tratamiento con quimioterapia. Desafortunadamente esa niña falleció. Bien, algunas características histopatológicas, nomás para que vean a nivel macroscópico. Estos son algunos de los casos que operamos. Como ya les dije, el tumor más frecuente en la adolescencia son benignos y son los fibroadenomas. Son estos. Una de las oportunidades que nosotros tenemos de operar esto, que la cirugía es muy bonita. Es muy bonita porque la forma de incisión, la forma del abordaje es una forma que nos hace hacerlo de una manera delicada y fina, de tal manera que el tumor sale completo. No hay sangrado. La disección del tumor se hace con los dedos o con 2 puchitos, de tal manera que sale completo. Entonces es una cirugía muy bonita. Disminuimos, por supuesto, la presión o el estrés de la familia que tenía sobre el tumor. Este es un estudio, es una lámina de histopatología donde vemos las glándulas y el desarrollo fibroso alrededor de estas glándulas, que es característico de un fibroadenoma. También tuvimos un caso de un fibroadenoma gigante. Este es en una mama de una niña, imagínense ustedes. Este fibroadenoma gigante medía 17 centímetros de grande, de ancho. Realmente era un tumor muy grande. Afortunadamente es benigno, porque siempre pues había mucha preocupación de los papás. La deformidad que tenía, porque ya era una franca deformidad que un tumor tuviera tan grande, y lo llevaron al hospital, se operó y afortunadamente las 2 glándulas quedaron de tamaño normal después de hacer la resección del fibroadenoma gigante. Tejido mamario accesorio o glándulas mamarias accesorias, adenosis, que son crecimientos de las glándulas sudoríparas, hemangioma areolar alrededor del pezón, tuvimos un hemangioma que también se operó, quistes simples que hemos observado, que son raros pero se presentan, y este es un absceso. Esta niñita tenía 8 años, si mal no recuerdo, no, es esta niña que tenía 8 años, 8 meses, perdón, 8 meses, y también resultó con un absceso. Lo más importante para los cirujanos y nuestra preocupación es la estética. Esta niña fue operado, y lo muestro, fue operado porque, si ven ustedes, no hay un rasgo donde se operó, y se operó de las 2 mamas, porque de los 2 lados tenía una fibroadenoma mamario en las 2 mamas. Y entonces nosotros hacemos una incisión periareolar. O sea, la incisión lo hacemos alrededor de la areola y por ahí sacamos el tumor. De tal manera que quedan unas glándulas mamarias o unas mamas muy bonitas, no se deforman. Nosotros tenemos 2 pacientes que fueron operadas hace mucho tiempo, que por el tamaño o el abordaje se sugirió que fuera en el surco mamario inferior y para que quedaran más estética. En la actualidad tratamos de evitar esa incisión y hacemos todo a nivel periareolar, quedando en la mayoría una apariencia estética aceptable.
como conclusión de este trabajo y este estudio, pues para todos nosotros, para nosotros que somos médicos, que tenemos que enseñar, que tenemos que difundir la información, para los maestros y para muchos que tenemos oportunidad de ver este tema, tenemos que difundir que la patología mamaria más frecuente es benigna, ¿verdad? Y entre ellos es el fibroadenoma mamario, que su cirugía es una cirugía muy bonita en manos de cirujanos especialistas o que lo sepan hacer. No hay riesgo, ¿verdad? El riesgo es mínimo. El comportamiento de las lesiones mamarias siempre es de curso benigno en las adolescentes y niñas, en el 98% de los casos, como se ha comprobado. El carcinoma de mama no es una patología frecuente. No dudo que algún día nos vamos a encontrar con uno, pero hasta la fecha, afortunadamente, no hemos encontrado un solo caso de adenocarcinoma en niñas, ¿verdad? En nuestro estudio encontramos 2 casos de malignidad, que fue un carcinoma filoides y una leucemia linfoblástica aguda con metástasis. Nuestra experiencia demuestra que hay necesidad de quitar el tumor. No es de nada más observación. Cuando ya hay crecimiento importante y si hay un nódulo, es necesario operarlo y, por supuesto, mandar la pieza a patología para descartar a cualquier duda de malignidad. Este estudio lo presentamos y se publicó en el año 2011 en una revista del Cono Sur, allá en Argentina, que es de la Sociedad Iberoamericana de Investigación en Salud, preliminar con 56 casos. Nosotros pudimos completar 82 hasta el 2017 y esa es nuestra experiencia. A pesar de que hay mucha influencia de feminizar a las niñas o de adultizar a las niñas, hay cosas buenas como podría ser el autoexploración y la vigilancia de su salud, como es la prevención en los tumores de mama. Y no debemos nosotros fomentar, adultizar a las niñas, sino que las niñas sean su crecimiento normal, aunque se vale que de vez en cuando ellas tengan una ilusión de ser adultas, como la foto que les presento ahí. Y, ¿por qué no? Se vale que también se sueñen con ser una mujer adulta. Y muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la contestamos. Muchas gracias, doctor Álvarez. Si quieres dejar de compartir la pantalla para que nos veamos, eso es. Definitivamente que es un tema por demás interesante, aunque no frecuente, y pues en lo que se deciden que hagan preguntas, a mí me interesa mucho que estos pacientes, cuando son abordados por el primer médico que los ve, deben de ser abordados con mucha delicadeza, sin causar angustia ni estrés, porque lo que uno pueda decir más allá de que si es benigno o maligno, puede afectar mucho en la dinámica de las familias. Es un comentario nada más. Le quiero dar la palabra al doctor Jorge Chuk. Adelante, Jorge. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, excelente plática por Rubén. Yo lo que quisiera comentar solamente es que nosotros en nuestro hospital, durante, bueno, pues 40 años que tengo laborando en el hospital, hemos tenido 2 casos de niñas con una masa en mama. Una niña de 12 años y otra de 13 años. Y pues se hizo un abordaje quirúrgico y sí, efectivamente lo que reportó patología fue fibroadenomas. O sea, no hubo mayor problema en relación a la masa que presentaron. Pero eso a manera de comentario. Y quisiera preguntar, ¿es frecuente que veamos en las niñas durante las exploraciones que hacemos que nos llevan a consulta los pezones supernumerarios? Sí. Quisiera saber qué opinión tienes de eso, Rubén, o si en un momento determinado habrá que darles un seguimiento, Sí. Porque lo que sí hemos visto es que pues han evolucionado y ahí va y ahí sigue, al final
queda una manchita, ¿verdad? O la marquita ahí nada más, y hasta ahí, pero no sé si ustedes tengan alguna experiencia en particular en Sí, relación a los pezones supernumerarios. sí, la politelia, que sería los pezones supernumerarios, se recomienda hacerles una resección. ¿Por qué? Más que porque tengan una función o un desarrollo en el futuro, porque tiene una función estética y la niña se va a inhibir, se puede tener alguna condición psicológica que vea que tiene ahí una manchita o un pezón supernumerario. Entonces lo recomendado en este caso es mejor quitarlo. Ahí sí es mejor quitarlo. Bien, y bueno, aprovechando el uso de la voz, ya ves que también esto suele verse ocasionalmente en los varoncitos. Ahí también procede lo mismo. Sí, por supuesto, claro. En el varón es más especial porque allí hay que entrarle mucho tiempo, mucho antes. En el varón no hay que esperar que termine la adolescencia o la pubertad. El varón cuando dice, veo que esto está algo raro, pues en ese momento es el que hay que influir. La ginecomastia, por ejemplo, en el momento que el muchacho lo detecte, hay que influir, hay que incidir en él o hay que tratarlo. Yo quisiera decir aquí que hemos tenido casos de tumores de mama, de masas o de ginecomastia en niños, pero no están incluidos en el estudio, precisamente porque son niños. O sea, este es tumores de niñas. Pero tuvimos unos 2 o 3 casos de niños, ¿verdad? Donde se les tuvo que hacer su resección de la glándula mamaria por crecimiento. Ninguno de ellos se detectó una anomalía de un tumor de hipófisis o que pudiera una anomalía orgánica como algunas gónadas atípicas o hormonal que hubiera producción de hormona. Pero cuando hay un varón que tiene alteración, lo que se sugiere es hacer también, intervenir lo más pronto y resección, tranquilizar, explicarle al muchacho que no tiene nada que ver el desarrollo de eso, que probablemente son cosas externas. Otra de las cosas que también hemos visto a veces es las hormonas que le meten a los alimentos, por ejemplo, preparados como el pollo, ¿verdad? Entonces tienen también mucho estrógeno, muchos andrógenos, y eso podría producir a veces ginecomastia. Bueno, son ideas o son teorías que todavía están en investigación. Bien, muchas Muchas gracias, Rubén. gracias. Hay otra pregunta aquí que hace el doctor Mora, Rodolfo Ángel Mora Ramírez. Sí. ¿Cuál es la incidencia infantil en la literatura mundial? ¿De cáncer de mama? De cáncer mamario, sí. Sí, al principio de la plática lo mencionamos y es alrededor de un 2% de prevalencia. Realmente no hay yo traté de buscar bibliografía sobre cáncer de mama, pero no encontré un estudio o una investigación que hable sobre cáncer de mama frecuente o un estudio que valiera la pena para podérselos presentar a ustedes. Solo son casos aislados, como el de la niña que les presenté. Sí puede existir cáncer de mama en niñas, pero es algo muy raro. Y la prevalencia que se reporta según el estudio que presenté ahí en una diapositiva es del 2%. Muchas gracias, doctor Álvarez. Hay una pregunta aquí de Ale Ureña Asensio. Dice que el incremento de volumen mamario durante la pubertad en el paciente masculino se recomienda solo vigilancia. Bueno, creo que ya No, contestaste. ya contesté, hay que operarlo, hay que entrarle, porque también psicológicamente al niño le puede afectar y es necesario explicarle que es un crecimiento anormal, probablemente por algo que comió o tomó. Le digo que ahora con los muchachos que quieren hacer pesas y eso, hay algunos alimentos que pudieran tener hormonas y eso les produce la ginecomastia. Muchas gracias. Creo que también, hablando de algunos niños, hay niños atópicos que les daban astemizol y parece ser que les producía también crecimiento de la mama, sobre todo a niños obesos. Que los niños asmáticos y atópicos tienden a ser sobreprotegidos con una alimentación inadecuada, hacen obesidad y fácilmente
el astremisol parece ser que les estimula un poco el crecimiento de la mama. ¿Qué opinas de eso, Rubén? Sí, la verdad que que se ha visto que tiene esa relación algunos medicamentos, como el astremisol. Lo que yo quisiera comentar aquí es que los niños obesos o los niños gorditos que puedan acudir porque tienen desarrollo o mucha glándula mamaria, en ese caso lo que se recomienda primero es nutrición y bajar de peso, porque seguramente eso está en relación con su alimentación. No tiene nada que ver que sea un tumor o un cáncer. Al contrario, si nosotros hacemos la reducción mamaria, se van a ver deformes, porque toda su constitución es gordita. Entonces ahí lo primero es la forma de disminuir de peso, de las calorías, que acuda a nutrición, que baje de peso y ya después vemos si ya se opera. Por ahí habían otras preguntas interesantes Sí, que me hacían. de Dice que Vanessa Calvo Jiménez. sí, ¿Tú la puedes leer? sí, dice, buenos días, mujeres adultas, se recomienda la autorrespiración en niñas. ¿Hay una edad para recomendarle a que preste mayor atención en su hija? Pues desde el inicio de la pubertad o de la telarquía, hay que decirle a los papás que el crecimiento mamario va a ser su desarrollo normal y hasta los 18 años. Si detectan alguna anomalía de crecimiento, de masa, de forma, que lo haga saber a sus papás y que tenga la confianza de decirlo para ver si se puede solucionar. Muy bien, muchas gracias. Está pidiendo la palabra el doctor y académico Ulises Reyes Gómez. Adelante, Ulises. Buenos días a todos. Pues felicitar al doctor Rubén porque es un tema muy importante. Un comentario muy a lo de hoy porque en los gimnasios se está abusando mucho de esteroides, de anabólicos. Y esto está originando, yo he visto uno o dos casos de pacientes que han abusado tanto de estos que finalmente terminan con una ginecomastia muy importante que ya no es estética. Y como bien dices, este es un problema que está por ahí, no muy sacado a la luz. También otra cosa que por ahí leí, ¿cuál es su opinión de eso? Porque finalmente se puede prevenir, es cuestión de medicina de preventiva, de lo que puede originar estar expuesto a algunos fármacos pues no bien probados, ¿no? Y que hay un mercado negro muy importante en esto, que no está controlado. Segundo, también por ahí algún día leímos sobre esto que decías acertadamente de la ingesta de pollo, que es tan industrializado. Y entonces una manera de prevenir es justamente que no, porque esto es donde se acumula más es en el cuello del pollo. Entonces hay que evitar los pescuecitos porque justamente ahí está la tiroides, donde se acumula estas hormonas como una manera preventiva, porque es difícil ir contra toda una industria en donde utilizan muchos fármacos para que el pollo en 6, 7 semanas ya esté listo para venderse. Gracias. Muchas gracias, Ulises. Adelante, Rubén. Mano, por esta gran ponencia. Sí, Ulises, pues yo te quería decir que la COFEPRIS es la que regula los medicamentos, ¿verdad? En el caso de la industria de nutrimentos para educación física, no sé si tenga que ver la COFEPRIS o quién lo regule, pero ahí falta mucho control. Y siento yo que es como tú dices, los padres deben estar pendientes del tipo de nutrimento que están tomando sus hijos, porque muchas de las veces los contenidos que trae la botella o el rico en proteínas o los aminoácidos concentrados traen hormona, pero no lo dice, no lo menciona. No van a decir ahí tiene esteroides anabólicos, no lo menciona. Pero sí es muy interesante que hubiera un poquito más de control. Los padres, nosotros los médicos, los maestros tenemos que difundir que siempre que vayan a tomar un alimento extra, los muchachos para desarrollo muscular, debe ser un alimento comprobado y viene específico de que no tenga hormonas. Creo que por ahí Roberto Rodríguez tiene una pregunta. Adelante, Roberto. Tu micrófono, tu audio. A ver, permíteme, Roberto.
o a lo mejor no, pero no se le escucha. A ver ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí. Bien. Sí, les decía que le dije a la paciente que me esperara tantito porque me estaba hablando y entonces, bueno, pues viste que levanté la mano, pero de todos modos quiero opinar porque es un tema importantísimo. Hace muchos años di una conferencia sobre telarquía o telarca precoz y me llamó mucho la atención porque generalmente en la especialidad pues no ve este tipo de problemas uno, ¿no? Con mucha frecuencia, los recién nacidos, que ya comentó el doctor, sea hombre o sea mujer, le crece la mama, ¿no? Tiene crecimiento de mama. Y a veces, pues no tarda así que se le quite rápidamente. Puede tardar hasta 2 años, según el libro. Y pues lo que uno ve a través del tiempo es que efectivamente, ¿no? Tiene 8 meses, 10 meses la niña o el niño y la mama sigue creciendo, porque es un problema tanto de niños como de niñas, ¿no? Sí. Y bueno, pues uno nada más tiene que estar esperando la evolución, de que todo vaya bien. Y muchos médicos, no sé dónde lo leyeron, o no sé quién se los dijo, que le tienen que apretar la mama para que se disminuya de tamaño y se desaparezca el crecimiento de la mama en los niños pequeñitos, ¿no? Que les dicen que se llama leche de brujas, tampoco lo he leído nunca. Y entonces, bueno, pues eso no hay que hacerlo, ¿va? Solita la mama, pues se va a disminuir de tamaño y va a desaparecer al tamaño normal. Y entonces, pues no hay que estar apretando a favor del chamaco ahí la chichita. Bueno, muchas niñas pues llegan a sangrar también. Y es parte del problema que comentaba el doctor, ¿verdad? Que es por la estimulación hormonal. Llegan a sangrar, pues tampoco hay que hacerles nada, nomás vigilarlas, ¿no? Y decirles a los padres que es normal, que estén tranquilos. Y entonces, bueno, también con mucha frecuencia, pues ve uno a las niñas en la pubertad, al inicio de la pubertad, que una mama les puede crecer de tamaño normal, ¿no? Una chichota, y del otro lado, pues no hay nada. Y viene la madre, pues, doctor, mire cómo está mi hija. Nomás tiene una chichi grandota. Le digo, no se preocupe, le va a salir la otra. Seguro, doctor. Seguro, así como que te diga, yo estoy seguro, pero así va a pasar. Y efectivamente, no, ya crece la otra y está con más. Entonces, son cosas que uno está viendo igual con los niños, ¿no? Los niños muy chicos, ¿verdad? Estamos hablando de un niño de 12, 13, 14 años que crecen las mamas también muy grandotas, se ponen doble camisa para que no les vean los compañeros, pues a todo lo que uno tiene esa edad le da pena a uno, ¿verdad? Que si un granito, que cualquier cosa, ya se siente uno mal. Está uno feo, como decía hace rato, ¿no? Entonces, pues los niños se ponen doble camiseta, pues para que no se les vean las mamas, pero pues también hay que tranquilizarlos, decirle que no es mujer, que es machito, que no se preocupe, que todo va a estar bien, ¿no? Pues hay que darle un poco de ahí de tratamiento a la cabeza para que esté tranquilo el chapa, que generalmente con eso, ¿no? Es difícil que a un niño que ya esté muy mal de la cabeza, pues haya que hacerle la cirugía y quitarle el exceso de tejido. Entonces, pues sí es un problema muy común el crecimiento, sobre todo en las recién nacidas, ¿no? Y entonces, pues todo el mundo tranquilo, no hay que andar haciendo tonterías. Pero bueno, creo que ya me extendí y la verdad la plática estuvo muy bonita, bien tomada desde todos los puntos de vista. Yo nunca he visto una niña con cáncer o con tumores de mama. Muchas Muy bien, gracias. muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por tu comentario. No sé, parece ser que tenemos más gente aquí. Está Carlos Bravo Matus. Si quiere hacer un comentario, él como cirujano pediatra. Hola, muy buenos días a todos. Pues no entré desde el principio, sin embargo, estaba escuchando todo esto de la ginecomastia prepuberal y demás. Bueno, yo lo veo con mucha frecuencia y es una inquietud de los padres en niñas de 8 o 9 años que ya están teniendo un desarrollo mayor de mamas. Y esto porque se está acelerando la pubertad. Como mencionaron hace rato, yo tengo una teoría, ¿no? De que la juventud actual está acelerando su pubarquia precisamente porque, pues, si analizamos nuestra alimentación, prácticamente todo ya viene cargado de hormonas. Desde la res, que pues les dan alimentos hormonales para que aumenten rápido de peso y tamaño
y sean comerciales, los cerdos, los pollos, no se diga, y obviamente los huevos y la leche ya traen una cantidad enorme de hormonas con lo que fueron creados, y esto está haciendo que el desarrollo infantil se acelere. Y pues no hay que más que observarlos. Igual la ginecomastia prepuberal en varones, yo nada más los observo. Sí he visto que en algunos chicos esto aparece ya o se desarrolla como una verdadera ginecomastia, y en términos generales por ahí de los 11, 12 años, y esta ginecomastia no solamente se detuvo, sino al contrario, ha crecido y ya es notorio y les da pena a los chicos, pues prácticamente yo los llevo a cirugía. Claro, Pero así debe ser. generalmente lo que quito es un acúmulo de grasa. O sea, realmente... Muchas gracias, Carlos, por tu comentario. Rubén, ¿algún comentario final antes de que concluyamos esta plática? Pues bueno, tener en cuenta que los tumores de niños son frecuentes y que todos posiblemente requieran un tratamiento quirúrgico. Y número 2, no son malignos. Es muy raro encontrar un cáncer de mama en niñas. Acudir con su médico de confianza y con su cirujano pediatra o cirujano que tenga confianza, que le haga una cirugía bonita, estética, dentro de lo más posible para un desarrollo y una evolución satisfactoria. Esto es mi conclusión y agradezco mucho a la Academia Mexicana de Pediatría, al Médicos Unidos y al doctor Eduardo Antonio Lara por la invitación a presentar esta investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rubén Álvarez Solís. Yo quiero concluir diciendo varias cosas que me ha dejado de enseñanza esta presentación. La primera es que los tumores de mama son frecuentes, no son infrecuentes. Se detectan en el primer contacto. Hay que tener la mentalidad de que es normal hasta que no se demuestre lo contrario. Sobre todo en el sureste hay muchas niñas que tienen pubertad precoz y puede confundirse fácilmente por un médico nuevo, sin experiencia, pues hay que pedir apoyo. Creo que tenemos que aprender a trabajar en equipo y siempre pedir opinión cuando uno tiene dudas. Eso evita que se atrasen diagnósticos, que se dé el mejor tratamiento o que se tome la mejor postura. Creo que también es importante recordar que las mamas no solamente es una expresión del organismo, sino también tiene mucho fondo desde el punto de vista social y psicológico dentro de la familia, y tiene que manejarse con mucha delicadeza todo lo que se diga y que se haga. Yo le quiero agradecer al doctor y académico Rubén Álvarez Solís su excelente presentación. Muy buenos días a todos y hasta la próxima.